todos, a todas. Bienvenidos a esta conversación que vamos a tener hoy día con Javier Sadarangani Leiva, uno de nuestros colaboradores y amigos de nuestro libro Ensayos sobre la Libertad. Aquí tenemos, que acabamos de publicar hace unos pocos meses a propósito de la conmemoración de los 200 años de la abolición de la esclavitud en Chile a través de las ediciones Alberto Hurtado. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por estar aquí y también por haber acogido esta invitación a participar en este libro. Primero que nada, me gustaría presentar a Javier para quienes no lo conocen y también para que se motiven a leer el Mm. artículo que vamos a comentar hoy día y también el libro completo, ¿cierto? Javier Sarangani Leiva es músico e historiador, licenciado por la Universidad Andrés Bello y magíster en historia por la Universidad de Chile. Ya casi doctor en historia por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Investigador visitante en el Centro de Historia de las Emociones del Instituto Max Planck en Berlín. Miembro de la Sociedad Iberoamericana de Historia de las Emociones y las Experiencias y de la Red Chilena de Investigadores e Investigadoras en Historia de las Emociones, Afectos y Experiencias. Sus contribuciones han sido en torno a la historia política de Chile del siglo XIX, particularmente sobre el fenómeno de la nación y la homogeneidad, y más recientemente en el área de la historia de las emociones y los egodocumentos. Es becario ANID y DAD de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Y ha colaborado en este libro, ¿cierto?, con el artículo titulado Los sentimientos humanos frente a la esclavitud, un ensayo sobre las emociones políticas en el Chile revolucionario. Bien, primero que nada, me gustaría, Javier, que nos comentaras eh, si Hola. esta investigación, bueno, que nos saludes primero, por supuesto, que digas tus palabras iniciales que quieras decirnos, pero que partieras comentándonos si esta colaboración, ¿cierto?, en este libro Ujú. viene de es una parte, alguna investigación en curso, alguna investigación terminada, qué tipo de reflexión, cómo es que surge, y bueno, después ahondaremos en las temáticas específicas del capítulo. Ya. Bueno, muchas gracias, Montserrat, por la invitación tanto a escribir en el libro como también a esta entrevista. Creo que el libro es sin duda es un aporte, digamos, a una discusión que además ha estado un poco olvidado sobre esta temática. Así que ha sido un placer, fue un placer escribir y espero en realidad que tenga la difusión pertinente. Eh, Mira. Sobre lo que me preguntas, la escritura del texto no responde a un proyecto de investigación en específico relacionado con el tema, pero sí la tesis que busco desarrollar, plantear y desarrollar en ese capítulo se apoya fundamentalmente en mi tesis doctoral, que es como tú bien dijiste, estoy a punto de finalizar, digamos. Em, Claro, o sea, la tesis doctoral busca comprender cómo, cómo emoción y política se relacionan mutuamente como dos elementos en este momento formativo de la República, particularmente entre 1808 y 1861, y entender cómo ambos elementos se relacionan, ¿no? Es decir, cuando nosotros observamos lo político por medio de las emociones, ¿cómo luce eso político, ¿no? ¿Qué nos dice de lo político la observancia de las emociones? Entonces, en ese contexto, lo que se busca o lo que busco plantear en esta tesis es que las emociones no son cuestiones secundarias ni anecdóticas de lo político, sino que son cuestiones que constituyen política, ¿no? Y con ello le quiero dar una agencia histórica particular a las emociones en relación a lo político y no meramente como cuestiones, como te comentaba, anecdótica o secundaria o de bajo perfil, sino que asumen un rol formativo, constitutivo de aquello que nosotros llamamos como lo político en esta época. Entonces, teniendo esa tesis como telón de fondo, es que yo desarrollo el argumento en específico que está incluido en ese capítulo, ¿no?
Entonces, lo que yo intento mostrar ahí es que es un ejemplo más de cómo participan las emociones en esto que nosotros llamamos lo político, ya sea tanto por medio de un debate particular que concierne a la abolición de la esclavitud, como por medio de gestos, actos o la práctica política en sí misma, ¿no? Excelente. O sea, claro, de alguna manera enfocaste las temáticas generales que estás trabajando o las líneas conductoras de tu tesis, ¿cierto? De tu trabajo de investigación actual, Sí. para focalizarte, claro, en el tema que proponíamos como esencial, ¿cierto? De analizar y reflexionar para este libro. A propósito, evidentemente, de la conmemoración de estos 200 años. En ese sentido, bueno, ¿por qué te llamó la atención o cómo pensaste que podía ser importante reflexionar sobre la abolición? Mm. Y te dejo también plantear la segunda pregunta, es que nos comentes las líneas principales del artículo que está contenido en el libro. Bueno, nosotros nos conocemos hace años, Montserrat, entonces venimos trabajando sobre afrodescendencia y sobre todo en particular en mi caso, junto con el de mi colega Luis, el caso de la independencia, ¿no? Entonces la independencia es un periodo histórico que habíamos estado observando a menudo, con mucha frecuencia, formó parte obviamente de mi tesis de maestría y continuó siéndolo para el doctorado, extendiendo esta vez un poco más el periodo, el margen temporal. Entonces, al momento en que yo me inserto en la historia de las emociones, mi pregunta es cómo luce esto, cómo luce este proceso histórico, en particular referido a la abolición de la esclavitud y al problema de los afrodescendientes de la independencia, si es que yo miro el tema de las emociones, si es que lo miro desde ese lente, desde esa perspectiva, desde ese ángulo, ¿no? Em, y en particular, me puse a mirar unos documentos de, si no me equivoco, era de las sesiones de los cuerpos legislativos, de los debates parlamentarios. Y claro, ahí aparecían cosas como entregar cartas de libertad a esclavizados y el gesto de agradecimiento que el Congreso le daba a esa persona como para al hacer eso, ¿no? Entonces me llamó la atención y me empecé a preguntar si es que cómo se desenvuelve esta dinámica entre que yo muestro gestos como de cierta simpatía o de compasión, porque son palabras que se emplean, y este acto de agradecimiento, ¿no? Este acto de los colegas, digamos, del Congreso aplaudiendo cuán generosos eran estas personas, digamos, al otorgar estas cartas, estas licencias de libertad. Entonces, a partir de eso, empecé a interesarme por el tema y claro, cuando aparece la convocatoria del libro, sentía que desde ahí tenía que comenzar un poco la reflexión. Y, y las líneas principales, o lo que se intenta ahí en ese texto más o menos plantear, es que uno puede rastrear, digamos, ciertos síntomas de despliegue de lo emocional por medio de referencias en particular, que son tres básicamente, que son los sentimientos humanos, por un lado, la humanidad, ¿no? Y la naturaleza humana. Lo que busco argumentar es que seguir, identificar y trazar, digamos, la trayectoria de estas palabras, de estos conceptos en el marco del debate de la abolición de la esclavitud, permite avisorar la puesta en práctica de argumentos de tinte o de basamento emocional que se despliegan para poder convencer a una audiencia de que es importante abolir la esclavitud porque estas personas, digamos, sienten, ¿no? Es decir, la concesión del grado de humanidad, ¿no? Supone o exige, por quienes la emiten, digamos, reconocer de que hay una otra persona que ahora, como es humano, y es humano porque siente, ¿no? Hay que otorgarle los mismos, digamos, derechos que estas personas, digamos, en este caso las élites, gozan, ¿no? Entonces, lo que busco ahí a dar cuenta es que
para poner en acción argumentos como sentimientos humanos, humanidad o naturaleza humana, exige por parte de ellos cierto gesto de empatía. Y aquí, claro, en el texto yo hablo de gestos de empatía y no empatía, porque empatía no es una palabra de la época, pero sí existen palabras como compasión, condoler, ¿no? Misericordia, que suponen gestos o disposiciones más bien emocionales respecto a al reconocimiento del sufrimiento ajeno, ¿no? Y eso es básicamente una disposición emocional, ¿no? Esa referencia, compasión, condoler y misericordia, proviene más bien de como un sustrato cristiano, ¿no? Cristiano católico. Sin embargo, lo que argumento ahí es que la puesta en práctica de estas otras tres referencias como humanidad, naturaleza humana o sentimientos humanos, vendrían a ser más o menos lo mismo, pero en su versión más laica o más moderna o más ilustrada, ¿no? Que como decía anteriormente, exigen reconocer cierto grado de humanidad, por ende capacidad de sentir a otras personas que anteriormente no habían sido reconocidas como tales, ¿no? Eso más o menos. Buenísimo. Ahí, bueno, ahí me parece muy interesante lo que tú propones, bueno, aparte del tema de señalar como esencial para una discusión política y para esta discusión política en particular, ¿cierto?, de la abolición de la esclavitud, el tema de los sentimientos, ¿cierto? O sea, cómo se humanizan a estos otros, ¿cierto? A partir de dotarlos de esta misma sensibilidad que tienen estos que mandan, ¿cierto? Estos que tienen la capacidad, la potestad de decidir. Sí. Eh, más allá más que argumentos racionales, es decir, más que dotarlos de razón, Mm. se los dotas de sentimientos, se los dota de emociones, se los dota de la capacidad de sufrir, ¿cierto? Y por eso, Mm. porque sufren, ¿cierto? Son iguales o podrían ser iguales a nosotros en términos legales también, ¿cierto? Y Claro. tratarlos como iguales. Ahí me gustaría que ahondaras un poco en esta como, este como nudo bastante complejo que pareciera ser este momento de transición o de transformación liberal, ¿cierto? De la época de las Mm. revoluciones, con todas estas retóricas libertarias, todas estas retóricas emancipatorias, ¿cierto? Tanto en términos metafóricos para el caso de hablar de las naciones, ¿cierto? Y los pueblos que se tienen que Mm. liberar del yugo, como en términos concretos de personas esclavizadas que se tienen que liberar, ¿cierto? Esto que tú mencionas en algún momento, que son tanto principios liberales como los principios del cristianismo, que pareciera que el cristianismo también Mm. tiene que dejarse en el pasado o es otra cosa, pareciera ser siempre que los separamos de los principios liberales o de la modernidad. Claro. Ahí pareciera ser que se imbrican constantemente y que en realidad son los principios cristianos mezclados con los principios liberales los que generan estos argumentos para la abolición. Exacto. Claro, nosotros no podemos entender esta época desprovista de religión. En realidad la religión juega un rol articulador también. O sea, es tal vez el caso más excepcional sea Francia en tanto constituye una excepción a la norma, digamos, porque al menos en la época no hay régimen alguno que se apoye en la religión como para levantar cierto grado de legitimidad, digamos, ¿no? O para construir poder. Y en el caso de la República Hispanoamericana es un buen ejemplo de eso, ¿no? Partiendo por el hecho de que, bueno, todos los próceres eran fervientes católicos, ¿no? Por el hecho también y más relacionado ya con mi tema, de que el despliegue de emociones también tienen un origen principalmente cristiano-católico también, ¿no? Como mencionaba el tema de la compasión, el tema de la misericordia, el tema del celo, que también, bueno, son otras emociones religiosas que están abordadas más en mi otra investigación, pero efectivamente no podemos marginar este aspecto, ¿no? Y sobre todo cuando, por ejemplo, lo que se intenta también instalar acá es un orden moral, ¿no? Un orden moral que también rija la conducta de los individuos, porque para estas personas la ley o el despliegue de aparatos jurídicos legales para constituir orden no era suficiente si es que no había un orden moral que lo sustentaba, ¿no? Es decir, era el orden moral
que efectivamente construía un orden, ¿no? En la medida que nosotros todos compartamos ciertos valores morales comunes, vamos a poder construir una república común, ¿no? Un orden común en la que manejemos los mismos lineamientos morales que nos permitan desenvolvernos en lo político en base a los mismos principios, ¿no? Entonces, claro, observar el fenómeno de la independencia en particular solamente por medio de lo jurídico, de lo institucional, de las ideas, de las doctrinas, solamente creo que nos arroja un panorama parcial de lo que ocurre aquí, ¿no? Y claro, como bien dices tú, creo que incorporar tanto el factor religioso como en este caso, en mi caso, las emociones, ayudan a aprender un poco la complejidad que supone un proceso como este y como otros procesos históricos también, ¿no? Entonces, pero claro, de nuevo, y apoyando un poco tu pregunta o la tesis que subyace a tu pregunta, el factor religioso acá es fundamental, ¿no? Y esto no es solamente retórico, o sea, de nuevo, eh, las repúblicas hispanoamericanas se construyen en base de una ilustración católica que es fundamental para comprender cómo estas personas pensaron la república, ¿no? Cómo pensaron su acción política y cómo pensaron, por ende, la relación con otros, como por ejemplo en este caso las poblaciones afrodescendientes. Perfecto. Y en ese sentido, pensando quizás más avanzado al siglo XIX, ¿Mm? y quizás saliendo un poco del tema propiamente de la abolición de la esclavitud, sino que siguiendo con el tema de las emociones en relación a este sustrato religioso, católico, cristiano en general, ¿Mm? que se conecta efectivamente con esta moral, los sentimientos se conectan con esta moral religiosa y tienen sentido en estas sociedades. Sí. Eh, ¿Cómo es el proceso hacia el siglo XIX o hacia el siglo XX de esta paulatina laicización de la sociedad? ¿Se van laicizando, se van descristianizando, desreligiosando? No sé cómo se podría decir, estoy inventando palabras. Los Sí. sentimientos, o sea, se van racionalizando los sentimientos, se van transformando algo que parecía ser propio, claro, de una cosmovisión cristiana, ¿cierto? La compasión, la misericordia, que también tiene que ser un grado de jerarquía, un grado de paternalismo, porque a mí me parece como que la misericordia, la compasión, siempre es como ¿Mm? de alguien superior que se compadece o que es misericordioso. Dios es misericordioso con los seres humanos, ¿cierto? Con sus criaturas. Claro. Pero en algún momento pareciera ser que, o sea, tú has visto que estas relaciones emocionales de este tipo, Mm, ¿cierto? Se van mm, horizontalizando de alguna manera. Quizás tiene mm, que ver con la aparición del concepto de empatía que tú nos señalas que no es mm, de la época, ¿cierto? Sino que es posterior. claro. Mm, Quizás en el concepto de empatía hay una mirada más horizontal y no tan paternalista de ese mm. sentimiento que tenemos frente al otro. Bueno, hay varias cosas que decir en tu pregunta, Montserrat. Lo primero, em, ya, efectivamente a lo largo del siglo XIX vemos una suerte de laicización, acá hay otra palabra, no es laicización, pero bueno, pero claro, básicamente el retroceso del orden moral religioso dando pie al despliegue de otras emociones que constituyen o van a ir constituyendo otro orden moral. En particular, referido a lo que tú me estás preguntando sobre la compasión y esta suerte de jerarquización o asimetría implícita que podría conllevar, digamos, esta compasión, diría lo siguiente. El amor, por ejemplo, es una emoción fundamental para el orden moral católico, ¿no? Y ese amor se expresa por medio de distintas maneras, tanto el amor a Dios como la compasión, que es una forma de amor también, como el amor al prójimo, etcétera, ¿no? Eh, la diferencia, o al menos yo diría que tal vez la compasión no supone necesariamente una suerte de paternalismo respecto a alguien que está en una situación superior frente a alguien que está en una situación inferior, sino que una persona que no está experimentando sufrimiento versus una persona que sí lo experimenta, ¿no? Ese sufrimiento puede ser material,
pero también puede ser moral o puede ser de otra naturaleza. Entonces, la compasión podría conllevar una suerte de jerarquización o asimetría, como también no, ¿no? Eh, la diferencia en términos morales sería que, claro, la persona que sufre, padece, ¿no? Y de ahí viene la palabra pasión, ¿no? De padecer una disturbación del alma, ¿no? Y independiente de la situación material, como las personas están pensando en lo espiritual, y acá es importante recordar que tanto Egaña como Andrés Bey y todos estos pensadores también católicos no son los sujetos el actor sobre quien reflexionan, no son las personas, no son los individuos, son las almas, ¿no? Son los espíritus, ¿no? Entonces, el lente de ellos es religioso, es espiritual principalmente. Entonces, cuando ven una persona que sufre, ¿no? Lo que están viendo ellos es que una persona que espiritualmente se encuentra en una situación de malestar, de complicación, ¿no? En la que se hace imperante poder activar una disposición compasiva frente a la otra persona. Y en ese sentido uno podría tal vez colegir si que existe una cierta jerarquía, pero sí, pero más bien diría que supone no necesariamente una jerarquía material o un paternalismo per se, digo, podría ser, pero no necesariamente, sino que una situación en la que hay una persona que sufre y otra que no, ¿no? Y ahí está la diferencia, ahí está probablemente la asimetría o la dificultad o el conflicto, si se quiere, ¿no? En base al sufrimiento. Porque claro, la compasión, como también lo explico en el texto, es una suerte de empatía, pero particularmente referida a la situación de sufrimiento de otros, ¿no? La compasión no se activa cuando hay una persona feliz y yo también me siento feliz, ¿no? La compasión se activa cuando hay una persona que sufre y me tengo que compadecer con ese sufrimiento, es decir, conectar con ese sufrimiento. De ahí que también yo creo que hay una confusión hoy en día de cómo entendemos como la pena o la tristeza, ¿no? Tendemos a pensar de que la compasión es como una pena o tener tristeza, cuestiones que son más o menos diferentes, diría yo. Eso por un lado, pero también por otro lado, respecto a este proceso de transición o a este proceso de retroceso, como tú mencionabas, del orden católico, moral católico, ahí diría que efectivamente, bueno, quiero mencionar otra cosa. Antes de eso, es interesante, por ejemplo, los escritos de Andrés Bello del año 1844-45, que son una serie de textos que él publica en el diario el Araucano. Él hace una reflexión comienza una reflexión, un debate respecto a la moralidad, a la construcción de un orden moral, ¿no? Y para no explayarme tanto, lo que él básicamente dice es que ese orden moral que define lo bueno de lo malo, ¿no? Le subyace una experiencia emocional. Es decir, algo es malo porque experimento emociones particularmente de disgusto, de malestar, de humillación, es decir, emociones que son consideradas malas versus aquello que es bueno, le subyacen cuestiones como felicidad, plenitud, tranquilidad, ¿no? Es decir, cada vez que nosotros activamos una evaluación moral sobre ciertas cosas, le presupone una experiencia emocional que la fundamenta, ¿no? Es decir, si yo digo que, qué sé yo, comer carne está mal, por ejemplo, lo que estaría diciendo con eso es que para mí, por lo menos, el hecho de comer carne suscita o despierta, digamos, una experiencia emocional negativa, qué sé yo, ¿no? Y ahí hay todo un debate respecto si es que es la emoción lo primero y la evaluación después, o etcétera, ¿no? Pero lo que quiero decir con eso es que cuando hablamos de moralidad, de orden moral, también hablamos de emociones, ¿no? Implícitamente, está incorporado ahí, ¿no? Entonces, lo que es interesante, sobre todo a partir de los años 30, con la consolidación de un régimen conservador portaliano, ¿no? Es que el mismo Bello, cuando quiere dotar, por ejemplo, al Estado de mayor capacidad de persecución de la criminalidad, ¿no? Él dice, se queja de los jueces de que no pueden aplicar penas severas o como corresponden porque están imbuidos de una compasión que no es propia, digamos, del acto de establecer justicia. Entonces, lo que nosotros vemos ahí
es que cuando nosotros decimos que el siglo XIX es el siglo en que emerge lo político como una esfera diferenciada, lo que estamos viendo es que eso que emerge como político supone reglas morales que deben ser distintas de cualquier orden, ya sea social, por ejemplo, ¿no? Es decir, participar en lo político supone disfrazarse, digamos, vestirse de otro orden moral que es distinto del orden moral que yo tendría si es que voy caminando por la calle, ¿no? Y eso es interesante, que la distinción de lo político respecto de lo social, por ejemplo, en este caso, está marcado por la pertinencia o por la práctica de cierta emoción en un lado versus otra, ¿no? Y ese proceso es un proceso en transición. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en la economía, cuando también en los años 30 cuando, cuando el mercado chileno se abre totalmente a los mercados mundiales, es importante no condenar moralmente a la usura, ¿no? Y esto es un debate que incluso lo plantea María Angélica Illán en su famoso libro de Chile descentrado, ¿no? Es decir, hay una reformulación moral, religiosa moral, ¿no? Que entablan o que llevan a cabo estos políticos para poder insertarse propiamente tal en el capitalismo, para llevar a cabo lo político, ¿no? Entonces esas transformaciones subyacen una modificación moral, ergo una modificación emocional, ¿no? Entonces eso es un proceso, como digo, gradual, pero que da como resultado la diferenciación de las esferas económica, social, política, ¿no? En tanto esas diferenciaciones están basadas o apoyadas en órdenes morales diferentes. Y bueno, yo creo que eventualmente eso va a ser la crisis del centenario en parte, ¿no? Digamos, esta pérdida de los valores que ha hecho el capitalismo, y estas son las críticas que levantan sujetos como Edward, como Encina, ¿no? Es decir, personas que hay una crisis moral de la República, como dice McKeever. Entonces, el resultado sería más o menos ese, ¿no? Ya no es la Iglesia Católica que rige cada esfera de la vida de las personas, sino que hay una serie de esferas ahora que participan, digamos, en la constitución de este sujeto moderno, ¿no? Más o menos. Gracias por la respuesta. No sé, bueno, si puedes afinar un poco y volver al tema de la empatía también, que quería Ya. yo, o sea, no sé si tú has trabajado profundamente en ese concepto, Ujú. y quizá la pregunta inicial que te hacía, relacionado también con esta transformación de este orden moral. Ya. Y de esta, claro, esta diferencia que podría tener con la compasión o con la misericordia. O sea, la empatía quizás, ¿tú crees que se entendía igual en el 1900 o no sé, no me acuerdo exactamente en qué año surge, según tú nos dices en tu, acláranos también esa fecha, ¿no? En qué año surge, por lo menos en el diccionario. Se entiende igual que en esa época a lo que podemos entender el día de hoy como empatía, esa idea que por lo menos tengo yo de una relación Sí. más horizontal de mis sentimientos con los sentimientos del otro. Claro, yo, como me he enfocado principalmente en la primera mitad del siglo XIX, dejé, digamos, este proceso de la empatía diciendo, bueno, esto viene después, digamos, ¿no? Entonces no es un tema que he trabajado de lleno en profundidad, no sé cuándo aparece en los diccionarios y no sé cómo ha sido definida en esa época en que aparece, ¿no? Em, pero sí, claro, lo que podemos ver es que como contexto general y es básicamente relacionado con lo que estábamos hablando antes, que hay un proceso de secularización, esa era la palabra, secularización de las emociones, ¿no? En las que ya no es, digamos, el alma el que siente, no es el espíritu el que siente, recogiendo este sustrato cristiano católico, sino que ahora es el cuerpo, ¿no? Es, qué sé yo, los órganos, es el sistema nervioso, por ejemplo. Bueno, entonces ahí hay toda una desreligiosidad de la experiencia emocional. Eh, Eso como contexto, ¿no? Pero en caso específico, respecto en términos comparativos entre la empatía y la compasión, claro, ahí yo digo dos cosas. Uno, por un lado, la compasión carga con este sustrato cristiano católico, mientras que la empatía no, ¿no? Y por un lado, la compasión supone en específico la identificación con el sufrimiento versus la empatía con cualquier tipo de emociones, ¿no?
pero no me podría hacer cargo de las transformaciones o del surgimiento de la empatía en específico porque por ahora no la estudié. Muchas gracias por tu sinceridad, Javier. No voy a Pero, también mentir. pero yo creo que no me puedes mentir. Pero que estoy pensando en muchos elementos que conforman este concepto de empatía. Y claro, y Ya, como tú también bien explicas o dices en el artículo, claro que no se puede utilizar ese concepto para esa época, sino que cosas que pueden ser interpretadas por ti como gestos de empatía, ¿cierto? Que sea como quizás inteligible para los lectores del siglo XXI. Y que también le saquemos quizá un poco esos elementos de esta matriz religiosa, los conceptos de compasión y misericordia, ¿cierto? Y ocupar el concepto de empatía, que quizás no es mucho más amigable por el mundo en que vivimos el día de hoy. Claro, yo también me pregunto, yo creo que eso no está en tu artículo y obviamente no era el objetivo, pero sí es un tema interesante. ¿Hasta qué sí, punto efectivamente estas personas del principio del siglo XIX sentían que efectivamente los negros y mulatos esclavizados eran sujetos como ellos mismos, por lo tanto podían ser efectivamente empáticos y creerlos como iguales en tantos sentimientos, ¿no? En tantas emociones, en tanto claro, el sufrimiento que podían experimentar? O sea, es una sí, pregunta yo creo que muy difícil de responder. Tú mismo dices, no puedes también sumergirte en muchos elementos, aspectos, porque evidentemente no vas a juzgar. Pero creo que podría ser una pregunta interesante, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto efectivamente se sentían como iguales? ¿O simplemente es un ejercicio retórico para sustentar un argumento de orden liberal? claro. A ver, ahí uno puede, como la premisa de la historia de las emociones es que, bueno, las emociones cambian a lo largo del tiempo, que las emociones contienen una historicidad y no están fuera de la historia, sino de que cambian conforme cambian también los sucesos históricos, ¿no? En virtud de lo que estamos hablando, podría argumentar que la compasión sería algo así como la prehistoria de la empatía, ¿no? Es decir, que la compasión, la misericordia, el condoler son las emociones de la época que les permitieron a las personas de la época poder simpatizar, conectar, abstraerse de su emocionalidad y poder entender emocionalidad ajena, ¿no? Uno podría decir incluso, y si es que me quiero ir más atrás, que eh, incluso Bartolomé de las Casas, al extender la titularidad del alma a los indígenas, también fue una forma de empatía, si se quiere, ¿no? Pero yo diría que si bien eso es un análisis más bien interpretativo, ¿no? Es decir, habría que hacer el estudio de si es que una cosa supone la otra o se transforma en lo otro, ¿no? Pero sí lo que podríamos decir es que si nosotros ocupamos hoy en día la empatía para conectar con otras experiencias emocionales, sin duda las personas de comienzo del siglo XIX ocupaban la condolencia, la compasión y la misericordia como herramientas emocionales para conectar con otras experiencias emocionales. Es decir, serían relativamente equivalentes, aun cuando los momentos históricos marquen ciertas como matices respecto una de la otra, ¿no? Perfecto. Bueno, y que también, bueno, pensando un poco, ¿cierto?, en este ir y venir en los tiempos con respecto a este concepto de empatía, Ujú. y ya quizás para ir cerrando la conversación, me gustaría que nos pudieras exponer alguna reflexión sobre este proceso que te tocó, ¿cierto?, trabajar y analizar desde la perspectiva de la historia de las emociones, que es la abolición de la esclavitud. Aconteció hace Sí, 200 años, poco más, ¿no? Fue el año sí, pasado, sí. ¿cierto? El año de la conmemoración. Y 201 todo, años. 201 años. Y toda esa discusión que se generó en Chile, a pesar de que en términos generales las y los chilenos pensamos o piensan que no existió esclavitud afrodescendiente en nuestros territorios, pero sí la hubo, ¿cierto? Y hubo una discusión en torno a su abolición, Ujú. así como otras discusiones más en torno a otras cuestiones respecto a la esclavitud. Eh, ¿Cómo se podría relacionar ese proceso, ¿cierto? Esa coyuntura que fue parte también de una coyuntura mayor, que fue todo este proceso de las revoluciones de independencia y de estas transformaciones políticas, sociales y emocionales en Chile, Mm.
con cuestiones que acontecen en el día de hoy. O sea, estoy pensando no 2024, sino que también los últimos, no sé, 5 años, en donde hemos tenido situaciones bastante convulsas, complejas, en donde han emergido discusiones en torno a los otros, tanto por Exacto. tema de migraciones, ¿cierto?, que hemos recibido en los últimos 10 años, 5 años sobre todo, pero también el tema de las convenciones constituyentes, la integración o no de pueblos originarios, mujeres, disidencias sexuales, etcétera, pueblo afrodescendiente. En particular, hay un tema ahí conflictivo con el tema afrodescendiente para la primera convención constituyente. Sí. O sea, ¿qué sentimientos, qué argumentos emocionales se podrían comparar, ¿cierto? O equiparar a ese proceso de hace 200 años con el día de hoy? Sí, interesante. Mira, una de las cosas conflictivas que surgió a lo largo de la escritura es que yo estaba diciendo que las personas de élite sentían empatía y compasión, ¿no? Y que abolieron la esclavitud por empatía y compasión. Cosa que yo entiendo que puede ser muy conflictiva para muchas personas que han caracterizado históricamente a la élite como personas, que sé yo, horribles, ¿no? Como sin sentimiento incluso, sin corazón, que en el fondo son clases marcadas o definidas por los intereses de clase, ¿no? Por la acumulación del dinero, por el poder, etcétera, por un montón de cosas que, bueno, estamos acostumbrados a teorizar, ¿no? Entonces, claro, empezar a decir que son personas que también sienten empatía me era incluso a mí mismo también conflictivo, ¿no? Y sentí que podía salir del paso diciendo que, o valiéndome un poco del argumento de la complejidad tanto de la historia como del ser humano, ¿no? Es decir, que yo muestre gestos de empatía en un momento no define mi ser en mi totalidad, ¿no? Es decir, no me hace una persona empática per se, ¿no? De la misma manera que si es que me porto mal con alguien o si soy poco empático, no define en última instancia quién soy yo, ¿no? Entonces, quería precisamente mostrar de hacerme cargo de una complejidad y no reducir a los sujetos históricos por un lado o por otro, ¿no? Es decir, reconocer ese ir y venir, esa contradicción, esos relatos solapados, esas identidades solapadas que en última instancia, si nosotros miramos un panorama mucho más amplio, solo dan testimonio de una complejidad tanto de los sujetos como de los fenómenos históricos que estamos intentando observar. Entonces, eh, y a propósito de eso, eh, bueno, creo que tener o no empatía o trabajar esa empatía o esa relación con los otros probablemente sea el principal desafío de cada momento histórico, ¿no? Particularmente del que nos toca experimentar nosotros el último tiempo cuando tenemos que escribir una constitución, ¿no? Una constitución supone precisamente construir un espacio para todos, ¿no? Entonces, si es que escribimos para una galería y no para la otra, y aquí pensando en las dos experiencias constitucionales, ¿no? Precisamente eso se va a rechazar, digamos. O sea, y ahí la pregunta, digamos, ¿qué tan capaces o cómo podemos activar una abstracción emocional necesaria que nos permita, por ejemplo, identificar, reconocer y conocer experiencias emocionales de grupos que son totalmente ajenos a los nuestros, ¿no? Y ahí lo mismo con el texto, ¿no? Hay un proceso muy interesante que, bueno, que es lo que menciona Camilo Enrique en un momento, y Camilo Enrique pone en contradicción precisamente eso, dice, bueno, esta gente abyecta, esta raza de ignorantes, sin educación, qué sé yo, referido a las poblaciones de Haití, ¿no? Y renglón seguido, dice Camilo Enrique, bueno, pero nosotros creemos en este principio de igualdad, de libertad, de que todos los seres humanos merecen esto, ¿no? Entonces lo que muestra Camilo Enrique ahí es una contradicción entre cómo yo alineo, por ejemplo, mis emociones con principios universales, ¿no? Y ahí supone nuevamente la independencia como una transformación emocional también, es decir, el advenimiento de estos nuevos principios de igualdad exigen sentir de manera diferente, ¿no? Entonces la pregunta ahí es cómo, eh,
¿Qué conceptos hoy en día favorecen una disposición emocional diferente de todos nosotros como para poder construir, básicamente para poder escribir una constitución común, digamos, que ha sido lo más difícil el último tiempo? Entonces, em, creo que el proceso constitucional es particularmente sugerente en este caso, porque, y aquí recojo la imagen del primer proyecto del proceso constitucional cuando veíamos a todas las personas, digamos, en el Congreso, ¿no? En el ex Congreso, sentados, digamos, indígenas, gente de élite, mujeres, qué sé yo, un montón, la sociedad chilena sentada y convocada para poder escribir un texto en común, digamos, una casa común. Entonces, claro, de nuevo, ¿cuáles son las disposiciones emocionales que requerimos para construir un texto en común, digamos, para poder referir y construir eso que es común, ¿no? Y bueno, las personas del siglo XIX encontraron en los sentimientos humanos un vehículo para eso, ¿no? Y creo que el ensayo precisamente exige hacer esa pregunta como estás haciéndola tú, ¿no? Como, ¿cómo hacemos este ir y venir? ¿Qué nos dice, digamos, la abolición de la esclavitud a la luz de los acontecimientos actuales, ¿no? Y eso más o menos es lo que me gustaría tal vez enfatizar en este caso, sea eso con poblaciones afrodescendientes, sea con poblaciones disidencias sexuales, sea con mujeres, o sea con lo que venga más adelante, digamos. O sea, ¿cómo construimos aquí ese espacio común, digamos? ¿Cuáles son las exigencias de nuevo emocionales que nos permiten, por ejemplo, reconocer nuestra posición o nuestra individualidad y nuestra subjetividad como una más, ¿no? De muchas otras que a veces ni siquiera podemos comprender muy bien, ¿no? Como una persona que es capaz de, qué sé yo, matar a otra, ¿no? Entonces, el desafío es ese un poco, ¿no? Tal vez sea un poco idealista, pero bueno. Bueno, sí, yo creo que, bueno, si todavía seguimos luchando por poder integrar al otro, entre comillas, a los otros, a las otras, Claro. los otros, a un discurso universal, realmente universal. Han pasado 200 años de todos estos procesos libertarios y seguimos luchando por las mismas cosas, pareciera ser. Sí, sí. Never ending Eh, story. bueno, Javier, damos por terminada la conversación. Por supuesto, esperamos tener otras más, muchas más en el futuro. Sí. No sé si quieres terminar con algo promocional del artículo y del libro, alguna Ah, palabra final, alguna un frase. pie forzado eso. No, nada, bueno, agradeciendo nuevamente la entrevista, la invitación a escribir. Yo disfruté mucho escribiendo el texto, espero que ese texto sea estimulante para quienes lo lean y que sea también polémico, por supuesto. Y nada, invitarlos a que compren el libro, por supuesto, a que actualicen el debate sobre la abolición de la esclavitud por medio de este libro, ¿no? Que yo creo que es un libro que busca actualidad, busca conectar la historia con nuestro presente, y aquí yo quiero felicitar el esfuerzo de quienes convocaron a este libro, porque no convocaron para un libro de monografías, sino que convocaron a un libro de ensayo, y eso es algo que quería agradecer en particular, porque al menos en mi trabajo me permití plantear tesis y no probar, qué sé yo, disponer de fuentes documentales y analizar documentos, ¿no? Sino que probar una tesis, ¿no? A ver si funciona o no, pero digamos, fomentar un ejercicio historiográfico que ha sido más o menos poco trabajado, ¿no? Que es el ensayo. Entonces, agradecer de nuevo la convocatoria y esta predilección por el ensayo, que creo que, como tú bien mencionabas, permite un poco estos movimientos transhistóricos, ¿no? Poder pensar 200 años, 100 años y el actual. Así que, de nuevo, muchas gracias por la invitación, por la conversación, que estuvo muy entretenida e interesante, y espero que vengan, por supuesto, muchas más, y bueno, agradecer a quienes también estuvieron escuchando este debate. Bueno, yo en representación del proyecto Afrocoquismo te agradecemos por tu colaboración. Sí, esperamos que tanto tu trabajo como el libro en su conjunto estén ya despertando inquietudes y nuevas ideas y reflexiones para estas temáticas, no tan solo dentro del campo de estudio de los afrodescendientes, sino que dentro de la historia política, la historia de las emociones, la historia social, etcétera, de Chile.
desde este momento, ¿cierto?, de transformaciones y relacionándonos con el día de hoy, por supuesto, que creo que es la manera en que podemos ir más allá con estas cuestiones, con estas reflexiones. Así que Por dejamos hasta supuesto. acá nuestra conversación. Esperamos verlas y verlos en las siguientes, en las otras conversaciones que vamos a ir trabajando, ¿cierto? Realizando y subiendo acá a YouTube sobre cada uno de los capítulos de este libro. Así que los dejamos invitados a, bueno, comprar el libro. Está disponible tanto en su formato digital como en papel, en ediciones Alberto Hurtado. Se puede comprar en la librería y en Santiago, pero también online. Así que, y para que puedan, obviamente, visitar, leer el primer capítulo, y que es el capítulo de Javier Sadaranga. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias y cariño desde Hamburgo, Alemania.